algo, no vale en cuanto a papel. De hecho, hoy día los títulos en la práctica no existen, casi no existen. En la SPA, por ejemplo, hoy día uno pone, en los estatutos de la SPA, uno pone expresamente que uno no construye el título, que no es necesario imprimir lámina física, habla de. Entonces, en la práctica, no son bienes incorporables y por lo tanto no están grabados. Esa es la razón. ¿Qué más? Preguntas IVA. Para los que se conectaron, digamos, en el apunte, todo lo que se refiere a exenciones, no entra detalladamente. Solo importa saber que existen exenciones subjetivas y solo importa saber que existen exenciones objetivas. Punto. No es necesario nada más. ¿Solo pago y prescripción? Sí, solo pago y prescripción. ¿Me veo o no? Porque acá no me veo yo. No es que me crea. Ahí estoy, sí. Perfecto. Aunque sea chiquitito, pero. Ya, su compañera acaba de preguntar en el caso del IVA, ¿qué pasa si se aportan bienes a una sociedad? ¿Cuándo están grabados? Entonces, primera hipótesis es que hay dos hipótesis en que pueden estar grabados. Es que el vendedor aporte bienes del giro. ¿Ya? Y de hecho, para tener la calidad de vendedor, uno tiene que aportar bienes del giro, porque si no, no tiene tal calidad. Si es un vendedor de zapatos, solo va a estar grabado si él aporta zapatos. Si él aporta el computador, si él aporta la tarima que tiene para exponer los zapatos, si él aporta las sillas que tiene para que los trabajadores se sientan, eso no está grabado porque no son bienes destinados a ser enajenados, no son bienes de su giro. ¿Ok? Primera parte. Segunda parte. ¿Qué pasa si un vendedor vende bienes que no son de su giro? O aporta bienes que no son de su giro. Por ejemplo, la tarima, el computador, la silla. ¿Ya? Y ahí nos tenemos que ir a la letra M del artículo 8. ¿Eh? La M, no. La M, 100%. Del activo fijo no realizable. Es letra M en la ley. No, es M. Es letra M. Letra M en la ley. Y la letra M en la ley señala que van a estar grabados la venta, en un sentido amplio, de bienes que no sean del activo realizable, es decir, que sean del activo fijo, en el caso que hayan generado crédito fiscal al momento de su adquisición. Entonces, lo que habría que preguntarse respecto a esa silla, respecto a ese computador y respecto a esa tarima, si es que al momento de ser adquirido generaron o no generaron. Si generaron IVA, van a estar grabados. Si no generaron IVA, no están grabados. Entonces, hay que distinguir dependiendo del tipo de bienes que se trate. ¿Qué otra pregunta del IVA? Ya, partamos con la ley de impuesto a la renta, que me interesa hoy día mucho. En el examen se va a preguntar mucho impuesto a la renta. Y tenemos solo esta mañana para que aprendan lo que en otras universidades se demoran un semestre entero.
Eso. Con 3 horas a la semana. 3 clases a la semana. Hay una diferencia, digamos, en el tratamiento de alguna universidad. Ya. Ahí partamos. Primero, respecto a la renta, para ir señalando que este es un impuesto que existe en nuestra legislación desde el año 1924. Desde 1924. Y fundamentalmente la estructura que tenemos desde el año 1924 hasta la actualidad no ha cambiado. La estructura de la ley, la geografía de la ley se mantiene muy parecida. La única diferencia es que en el año 24 existían 6 categorías, es decir, 6 tipos de impuestos que hoy día se han reducido en la práctica a 4. Y la otra gran diferencia es que cuando se crea en el año 24 estaban prohibidas las tasas progresivas de impuestos. En cambio, actualmente no solo no están prohibidas constitucionalmente, sino que están reconocidas por la Constitución. Esto, insisto, en cuanto a la geografía. La geografía, que me parece sana, la hemos mantenido. Por lo tanto, una persona que estudió esta ley hace 50 años, algo podrá entender de esta misma ley en la actualidad. No varía en su marco fundamental. ¿No? En su marco. Ahora, el contenido sí ha variado mucho. Sí ha variado. Y eso, para explicárselo, lo vamos a dejar un poco cuando revisemos el esquema. Lo vamos a revisar cuando veamos el esquema. Lo primero que hay que saber del impuesto a la renta es cómo funciona. Y para saber lo que funciona hay que entender 2 cosas. O 3 cosas. Uno, el concepto de renta. Y el concepto de renta tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Es el mismo concepto. Pero tenemos que saber, según la ley, qué es renta y qué no es renta. ¿Ok? Ahora, luego la renta tiene un aspecto temporal. Y es importante saber qué rentas están grabadas en este país. Y luego vamos a ver, pero esto lo vamos a ver en cada uno de los tipos de impuestos, tiene un aspecto, temporal, me equivoqué, es territorial. Perdón, error mío, territorial. ¿Qué tipos de rentas van a estar grabadas con respecto a su relación con el territorio? Y segundo, temporal, ahora sí. ¿En qué momento van a estar grabadas estas rentas? Ya. Pero antes de explicarle esto, que lo voy a dejar para la segunda parte, quiero hacerle lo que siempre hago al comienzo, igual que en el IVA, les quiero enseñar cuál es la estructura, cuál es la síntesis del impuesto a la renta. Si ustedes logran entender esto, no deberían entender problemas de cómo llenar el contenido, por lo menos genéricamente. Y después vamos a ver en la segunda parte estos elementos, ya características específicas de lo que es el concepto de renta y luego el funcionamiento de algunos impuestos muy por encima. El impuesto a la renta en Chile actualmente tiene 4 grandes impuestos. Está el impuesto de primera categoría,
Segundo está el impuesto de segunda categoría. Después está el impuesto global complementario. Y por último, el impuesto adicional. ¿Quiénes son los...? Vamos viendo uno por uno de estos impuestos. Vamos viendo uno por uno de estos impuestos para entender cómo funciona. Primero, el impuesto de primera categoría. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto de primera categoría? Es hecho imponible, es la renta del capital. La renta que proviene del capital. La renta que proviene del capital. Es decir, aquella renta que se origina a partir de una actividad en la cual prima el capital por sobre el trabajo. Es la renta que se origina en una actividad en la cual prima el capital por sobre el trabajo. ¿Ok? La renta que está grabada en primera categoría, en cuanto a su territorio, puede ser una renta nacional o extranjera. Renta nacional o extranjera. En cuanto al sujeto, el sujeto es toda persona natural o jurídica o entidades sin fines de lucro, perdón, toda persona natural, toda persona jurídica, entidades sin personalidad jurídica, como puede ser una comunidad o una sociedad de hecho, que obtengan rentas provenientes del capital. Que obtengan rentas provenientes del capital. Y insisto, estas personas da lo mismo si son personas con o sin fines de lucro. Con o sin fines de lucro. Acá, para distinguir, y de hecho la ley de impuesto a la renta en el título habla de las empresas. Muchos hablan de este impuesto como el impuesto empresarial. La base del impuesto, la base imponible del impuesto van a ser las rentas del capital.
existen, sí, distintas maneras de determinar estas rentas. Existen distintas maneras de determinar estas rentas. No es una sola fórmula. Hay una regla general que es la renta efectiva. Hay otro sistema que es en base a renta presunta. Hay un régimen especial para pequeñas y medianas empresas, para pymes. ¿Ok? ¿Ahí estamos claros? La tasa del impuesto. Acá empieza la primera complicación. Este impuesto puede tener dos tasas. 25% o 27%. ¿Quién determina si tiene un 25 o un 27%? La empresa, el contribuyente de primera categoría. El contribuyente de primera categoría. Él mismo lo va a tener que determinar. Y la ley establece, en el artículo 14, cuáles son los mecanismos a través de los cuales se determina si tributa en uno u otro, con una u otra tasa. Por último, respecto a su periodo, es anual. ¿Ya? Este es el impuesto de primera categoría, en sus rasgos generales. ¿Ya? ¿Alguna duda? Segunda categoría. En el impuesto de segunda categoría, hay que distinguir dos formas tributarias. Hay que distinguir entre un tributo que va a afectar el trabajo dependiente y un tributo que va a afectar el trabajo independiente. Trabajo dependiente, trabajo independiente. ¿Cuál es el hecho grabado o el hecho imponible? La renta del trabajo. Así como en primera categoría era la renta del capital, en segunda categoría era la renta del trabajo. De trabajo. ¿Cuál es el sujeto de este impuesto? ¿Cuál es el sujeto de este impuesto? Y acá nos encontramos con un impuesto de retención, cosa que ustedes ya deberían saber. Nos encontramos frente a un impuesto de retención, lo que implica que desde el punto de vista de los pasivos, de los sujetos pasivos, nos encontramos ante dos sujetos. El deudor, que yo le llamo contribuyente, y el que soporta el impuesto. Algunos, a mi juicio, de manera muy, llaman sujeto pasivo de derecho, porque de hecho no tiene nada. Bueno. ¿Quién es el deudor del impuesto?
El deudor del impuesto es el que paga la remuneración. Y el que paga la remuneración es normalmente el empleador, sea privado o público, en un sentido amplio. Sí, dependiente. Todo esto es dependiente. Toda esta primera parte es trabajador dependiente. Y el otro sujeto pasivo, el otro contribuyente, el otro deudor de este impuesto, es o son las entidades que pagan las pensiones. Las entidades que pagan las pensiones. AFP, IPS, u otra entidad que pueda pagar algún seguro accidente, algún seguro especial que pueda existir. Los que pagan son ellos los contribuyentes. ¿Quién soporta el impuesto en su patrimonio? ¿El trabajador o el pensionado? El trabajador o el pensionado. ¿Cuál es la base imponible del impuesto? La remuneración líquida o la pensión líquida. ¿Por qué pongo líquida? Porque hay que restarle las cotizaciones de AFP y de salud, y otras menores como son el seguro de desempleo. Se aplica la tasa, y la tasa es de carácter progresiva. Nosotros ya la vimos al comienzo del semestre. La tasa que usamos de ejemplo para describir lo que era una tasa progresiva era la de este impuesto. Está en el artículo 43. Y la tasa progresiva, el primer tramo, ustedes ya saben, de 0 a 13,5 UTM igual 0. Y el último tramo es de 120 UTM hacia arriba, la tasa es 35%. Discusión que viene, esto es futuro. Discusión que viene. La tasa en Chile va por tramos, va subiendo. El primer tramo dice en la práctica que cerca de $800 mensuales no tributan. Y de $800 mensuales a 1,5 millones, APP, va a tributar con un 4%. De 1,5 millones a APP 2,5 millones, va a tributar con un 8%. Y así sigue subiendo. ¿Ya? Los primeros 600 no pagan, de 600 a 1,5 millones va a pagar 4%, de 1,5 millones a 2,5 millones aproximado, estoy bien redondeando, va a pagar un 8%. Chile, por lo visto, necesita más ingresos fiscales. Entonces, una manera de obtener ingresos fiscales sin afectar mucho el sistema tributario, y de la cual ya se está hablando, es que se va a variar las tasas. Entonces, el segundo tramo, en vez de un 4%, va a ser un invento, un 8%. El tercer tramo, en vez de ser un 8%, va a ser un 14%. Entonces, lo que se está pensando de aquí a futuro es que se modifiquen los tramos y hacer, comillas, que la clase media
pague más impuestos. Y la clase alta también, porque si afecta a la clase media, también afecta directamente a la clase alta. ¿Es tan alocado eso? Yo creo que no. Para que ustedes tengan una noción, en España, en Bélgica, en cualquier país del mundo de los que estamos, donde existe un sistema de progresividad, el segundo tramo, nosotros tenemos un 4, el tercer tramo un 8, después tenemos un 13, tanto. En España, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, el segundo tramo es del 20%. Pasan de 0 a un 20%. Entonces, es muy probable, lo dejo así abierto, porque yo creo que hoy día es importante abrir ventanas en lo que viene o abrir puntos de discusión, es que una de las cosas que se discuta el próximo año va a ser si nuestra progresividad está bien construida. ¿Está bien construida o no está bien construida? Y ahí vamos a tener que opinar. No tiene que ver con la reforma constitucional, pero sí tiene que ver con una manera en que todos aporten más al Estado. ¿Cómo tendría que modificarse esto en razón de cómo el sistema tributario que se crea? Si ahora solamente es para lo que tiene que hacer el fisco, pero si establecemos que sea para la redistribución de riqueza, ya afectaría el déficit de riqueza. Es que hay varias cosas que es bien interesante lo que plantea Francesca, porque uno de los temas que estaba en la consulta municipal, los que votaron en la consulta municipal pudieron preguntar en el IVA. En el IVA tenía una pregunta que es muy importante. La pregunta en el IVA era, ¿usted considera que exista una única tasa para todo el impuesto es correcto o no? ¿No deberían existir tasas diferenciadas para bienes básicos y el resto de bienes? ¿Cómo sucede en el mundo? Es así. En la mayoría de los países del mundo existen tasas diferenciadas. ¿Ya? Pero ¿qué sucede detrás de esto en Chile versus el resto de los países del mundo? En Chile, el principal ingreso tributario es el IVA. Actualmente es un poco más del 40%. En algunos momentos, menos de 10 años, era cerca de un 60%. Y se va a mover ahí, dependiendo del comportamiento del impuesto a la renta. Cuando el gobierno de la Bachelet sube el impuesto a la renta, disminuye un poquitito la importancia del IVA. Pero antes, el IVA era prácticamente el 50% de los ingresos fiscales. ¿Ya? Cuando se habla de un sistema de redistribución de la renta, no puede estar focalizado en el IVA. Si queremos un sistema de redistribución de la renta, tiene que estar focalizado en el impuesto a la renta. La progresión y que sea como igual ¿Redistributivo? Claro, tú tienes que subir todos los tramos y volver a las tasas del 40, del 45% los más altos. Esa es la manera como se redistribuye en prácticamente todos los países del mundo el impuesto a las rentas. No necesariamente puede hasta bajar. Yo creo, voy a dar un juicio político que no me gusta. De verdad que no me gusta, pero trato de ser. Yo creo que el impuesto de primera categoría de las empresas es muy alto, en lo personal. Muy alto en un sistema donde no estén integrados los dos impuestos. Es muy alto, un 25, un 27%. Y considero que es muy bajo el impuesto personal, que es el impuesto rural complementario. Entonces, uno podría compensar, a mi entender, gravar más la renta, mucho más la renta personal, y desgravar un poco la renta de la empresa. Es mi opinión personal, es un juicio político que puede ser susceptible de discusión, no tiene nada que ver con la materia, tiene que ver con la conformación de un sistema tributario que es una mirada más ideológica, económica, política que jurídica. ¿Ok? Algún día podríamos hablar de eso, sería entretenido, pero hay que ceñirnos a la materia. Bien. ¿Estamos claros?
Esto es un punto que se va a definir. Y temporalidad del impuesto o periodo del impuesto es mensual. Es mensual. Es mensual. Trabajadores independientes. No, el territorio es independiente, digamos, claro. Porque en el fondo el que paga es el empleador. Así que de donde obtenga él la riqueza es un poco independiente. Pero el trabajador dependiente, por definición, tiene que estar acá en Chile. Puede prestar servicios temporales en otro lado, pero tiene que prestar sus servicios. Acá no es relevante el tema del territorio. Después tenemos los trabajadores independientes. ¿Qué grava esto? Las rentas del trabajo. ¿De qué trabajo? Del trabajo independiente. ¿Quiénes son los sujetos de este impuesto? Esto un poco. Y la ley se encarga de definir quiénes son los sujetos de este impuesto. Y dice que son tales, no los voy a enumerar todos, pero para que tengan una idea, los que ejercen una profesión liberal de modo independiente, los que ejercen una ocupación lucrativa, ¿Y qué se entiende por ocupación lucrativa? Aquella en la cual prime el conocimiento de un arte, ciencia o oficio por sobre el empleo del capital. Por sobre el empleo del capital. Un músico puede estar acá, un artista, un escultor. Por el caso y también está una cosa bastante especial que son las sociedades de profesionales. Sociedades de profesionales. ¿Cuál es la base imponible de este impuesto? La base imponible de este impuesto es la renta del trabajo independiente. ¿Cómo se mide la renta del trabajo independiente? La ley da una opción. ¿Cuál es la opción que da? O se lleva contabilidad simplificada, que es un libro de ingresos y gastos, o se acoge un sistema de gasto presunto. Gasto presunto, que consiste en que se considerará gasto el 30% de los ingresos con un tope de 15 UTA, unidades tributarias anuales, con un tope de 15 UTA. Hoy día son como 8 millones de pesos, APP, anuales. Esa es una opción que tienen o que tenemos los trabajadores independientes. Excepción, no tienen esta opción las sociedades de profesionales, que deben tributar como si fueran una empresa, deben contabilizar sus rentas como si fueran una empresa, con contabilidad completa. ¿Ok? Ahora, este impuesto termina acá.
La segunda categoría para los trabajadores independientes lo que hace es determinar la renta para estos trabajadores, decirnos cuál es la renta que debe entenderse que estos trabajadores independientes obtuvieron. Llega hasta la base imponible del impuesto. No sigue más allá. Un trabajador, y de ahí la respuesta que yo les voy a dar, la pregunta y la respuesta que les voy a dar. ¿Un trabajador independiente tributa con segunda categoría? No. ¿Una sociedad de profesionales que está en segunda categoría tributa con segunda categoría? No. Los miembros de la sociedad de profesionales, los socios de la sociedad de profesionales, ¿tributan con el impuesto de segunda categoría? No. Porque este impuesto lo que hace, o esta norma más que un impuesto, lo que hace es determinar cuál es la renta del trabajo independiente. Llega hasta ahí. No va más allá. ¿Estamos? Ya. Ahora viene el lío. Nuestro sistema tributario es un sistema, nuestro sistema tributario en materia de renta establece un sistema donde hay impuestos que funcionan como un anticipo a otros impuestos. Hay impuestos de entrada que funcionan como anticipos a unos impuestos finales o de cierre. Y la característica de esto es que en los impuestos finales o de cierre vamos a considerar de nuevo la renta y el impuesto que ya se pagó anteriormente. Vamos a considerar todo de nuevo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entiende? Ya. Entonces, vamos al impuesto global complementario. ¿Cuál es el hecho imponible en el impuesto global complementario? Las rentas mundiales. O las rentas globales, como ustedes quieran. Y esto hace mención a dos tipos de características. Las rentas mundiales se refieren a aquellas que provienen de cualquier lugar del mundo, por lo tanto son nacionales o extranjeras. Y las rentas mundiales también se refiere a cualquier naturaleza, sea que provengan del capital, sea que provengan del capital, o sea que provengan del trabajo. Entonces, son todas las rentas. ¿Bien? Con esto también contestamos lo del territorio. ¿Quién es el sujeto de este impuesto? ¿O quiénes son los sujetos de este impuesto? Por favor, todos los que me escuchen. Esto es súper fácil, pero hay que entenderlo y grabárselo en la mente. Son contribuyentes del impuesto global complementario solamente las personas naturales que tengan residencia o domicilio en el país. Personas naturales que tengan residencia o domicilio en el país.
Las sociedades de profesionales o las sociedades de cualquier tipo van a tributar con este impuesto global complementario. La respuesta categórica y rotunda es no. Solo las personas naturales que tengan residencia y domicilio en el país. ¿Por qué renta van a tener que tributar estas personas naturales? Por todas las rentas que tengan, sean nacionales o sean extranjeras. Hay una excepción, el extranjero. Hay una excepción, pónganlo al tiro, bueno, sin ahorro. El extranjero. El extranjero, durante los 3 primeros años contados desde su avecindamiento, desde que se radica en el país, desde que se avecina en el país, solo va a tributar por las rentas chilenas. Solo va a tributar por las rentas chilenas. Solo rentas chilenas. No va a tributar por las rentas extranjeras que él puede tener. Esto es para el extranjero que se avecina en Chile. Tiene 3 años de, comillas, de vacaciones fiscales para las rentas extranjeras. Pero son, insisto, por enésima vez, solo las personas naturales que tengan residencia o domicilio en el país. Y acá es donde se nos arma el gran lío de esto. Base imponible. Porque la base imponible son las rentas mundiales. Y vamos a empezar a despejar esto. Vamos a empezar a despejar un poco esto. Bueno, si obtiene rentas de fuente extranjera, tiene que declararla. Si alguien va a dar una charla al extranjero y le pagan por esa charla en el extranjero, tiene que reconocerla acá en Chile, por supuesto. Si alguien va a prestar, tiene un juicio en el extranjero y le pagan por ese juicio en el extranjero, ¿tiene que declararlo acá en Chile? Por supuesto. Si alguien tiene un interés en un banco suizo, ¿tiene que declarar la ganancia que obtuvo en el banco suizo? Tiene que declararlo. Si alguien vendió una casa y ganó una utilidad en el extranjero, ¿tiene que declararlo? En principio tiene que declararlo. Todas las rentas, sean de fuente extranjera como nacional. Primera cosa. Segunda cosa, las rentas del trabajo. Un trabajador tiene que tributar con el impuesto global complementario y acá vamos a poner un depende. Si es un trabajador dependiente, va a tener que considerar la renta de su trabajo dependiente en el impuesto global complementario solo si tiene otras rentas. Solo si tiene otras rentas. O dicho de otra manera, este trabajador independiente no tendrá que tributar con el impuesto global complementario. No tendrá que tributar con el impuesto global complementario si solo obtiene rentas de su trabajo dependiente. Si un trabajador tiene solo renta de trabajo dependiente, su impuesto termina acá. Su impuesto queda cerrado en la segunda categoría. Su contribución a la comunidad, a la nación organizada políticamente, termina en ese punto.
Y esto sucede con la mayoría de los contribuyentes del país, que son trabajadores dependientes. ¿Se entiende? Ya. Ahora, si este trabajador independiente tiene otras rentas, por ejemplo, tiene una sociedad, por ejemplo, tiene arriendos, por ejemplo, trabaja como trabajador independiente, en ese evento tendrá que trasladar su riqueza al impuesto, volver a considerar su riqueza en el impuesto global complementario. En el impuesto global complementario. ¿Ya? Sí, va a tener que considerarlo. Vamos a ver después cómo se paga, pero lo va a tener que considerar dentro de la base imponente. ¿Ya? Entonces, en caso del trabajador dependiente, depende. Si es su única renta, no hay global complementario. Él cerró su tributación con el impuesto de segunda categoría. Si tiene otra renta, tiene que llevar esa riqueza o tiene que volver a considerar esa riqueza en el impuesto global complementario. ¿Qué pasa ahora con los trabajadores independientes? Esto es fácil la respuesta. ¿Qué hicimos en segunda categoría respecto a estos trabajadores? ¿Pagó un impuesto en segunda categoría? ¿El trabajador independiente? No. ¿Qué es lo que hizo en segunda categoría? Determinó su renta. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Trasladar su renta o considerar su renta en el impuesto global complementario. Considerar su renta en el impuesto global complementario. ¿Ya? ¿Ahí estamos claros? Si es una sociedad de profesionales, ¿qué renta va a considerar? Porque la que determinó su renta en segunda categoría fue la sociedad de profesionales. ¿Qué renta va a tener que considerar? Porque en impuesto global complementario solo tributan las personas naturales. La que le corresponda dentro de la sociedad de profesionales. Y eso va a estar determinado por los estatutos, normalmente. Y si no, por su participación en el capital. La que le corresponda. ¿Eh? Sí, porque lo que hizo fue la sociedad, piensa, la sociedad determinó su ganancia. Yo este año la sociedad ganó 50 o 100, hagámoslo, 100. Y somos 3 abogados los que tenemos esta sociedad profesional. Entonces ahora ya sabemos cuál es la renta de la sociedad, pero la sociedad no paga impuestos porque está en segunda categoría. Entonces ahora los abogados tienen que decir, bueno, ¿cuánto de lo que ganó la empresa, la sociedad de profesionales, es lo que tengo que llevar yo al impuesto global complementario? ¿Qué parte de esa riqueza tengo que considerar en el impuesto global complementario? Y la ley dice lo que le corresponda. Entonces, si un socio tiene el 50% y los otros un 25, un 25, ese socio del 50 va a tener que considerar 50 y los otros socios 25, 25. De la renta que le corresponde. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ya. La sociedad no paga impuestos. No hay segunda categoría. Y ahora viene el tema en discusión. Chile llevamos desde el año 84 discutiendo, desde 1984, lo que vamos a tratar de exponer ahora. Hay 2 preguntas. Primero vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno,
Si es que una persona participa en una sociedad o en una empresa, de manera más simple, ¿qué riqueza de la empresa debe él reconocer en su impuesto global complementario? O más que riqueza, ¿qué renta de la empresa debe reconocer en su impuesto global complementario? ¿Qué renta de la empresa debe reconocer en su impuesto global complementario? Porque la sociedad pudo haber obtenido 1000 de utilidad. Y el socio pudo haber sacado 10 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tenemos que considerar en su impuesto global complementario? Aquella cantidad sobre la cual tiene derecho, que son lo que le corresponde a esos 1000, pensemos que el socio mayoritario, que el 50% tiene, es decir, 500 de esos 1000, o aquella cantidad que él efectivamente sacó, retiró, o aquella cantidad que él efectivamente retiró. Tenemos dos posibilidades. O él tiene derecho, o sea, tiene que llevar ese impuesto global complementario, valorizar aquello sobre lo cual él tiene derecho, o tiene que llevar ese impuesto global complementario a aquello que efectivamente él tiene. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ya. ¿Cómo fue en Chile hasta el 2014? Hasta el 2014 se lleva al impuesto global complementario aquello que se retira, independiente de aquello sobre lo cual se tiene derecho. Con la reforma constitucional del año, con la reforma tributaria del año 2014, esto cambia. Y se crea un sistema que se conoce como renta atribuida, donde se va a reconsiderar el impuesto global complementario toda la renta sobre la que tiene derecho la persona natural. Toda la renta sobre la que tiene derecho la persona natural. Entonces tenemos un sistema acá que se llama atribuido, que va a tributar por renta devengada, aquello sobre lo cual se tiene derecho. Si fuera así, Luxich, por ejemplo, pongamos el pobre Luxich, que todos lo usamos como ejemplo, tendría que tributar sobre todo lo que tiene derecho en el Banco de Chile, sobre todo lo que tiene derecho en sus mineras, sobre todo lo que tiene derecho en la CCU, que también es dueña de la cervecería. O sea, él tendría que llevar a su global complementario varios cientos de millones de dólares, quizás, y tributar sobre eso. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Este régimen existe, se llama renta atribuida. Se le conoce como renta atribuida. Segunda posibilidad. Va a tener que tributar solo por aquella cantidad que efectivamente retire. Solo por aquella cantidad que efectivamente retire.
Acá el sistema deja de ser de devengo y pasa a ser renta percibida o retirada. Acá no importa aquella cantidad sobre la cual tiene derecho. Lo que importa es cuánto esta persona extrajo de la renta de la empresa. Así, si Luxich tiene derecho a retirar 100 millones de dólares, pero retiró $1.000, ¿sobre cuánto va a tener que considerar en su impuesto global complementario? $1.000. No va a tener que considerar el resto. ¿Estamos? Estos son los dos sistemas que existen, que han estado en pugna en Chile. Y hoy día actualmente están los dos sistemas vigentes. ¿Quién elige en qué sistema estoy? ¿En qué sistema se está? La empresa. No el sujeto. La empresa. ¿Ya? La empresa elige si es que este sujeto tributa por renta atribuida o la empresa elige si es que este sujeto retira por renta retirada. ¿Qué conviene más? Así es. ¿Qué convendría más? ¿Qué creen ustedes? Así puramente. Después le vamos a agregar otro factor. La que retira. Porque acá yo puedo ordenar cuánto voy a tributar. Eso va a influir en si se tributa en la primera categoría. Después vamos a ver eso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros? Esta ha sido la discusión. Y toda la discusión tributaria, este gobierno intentó terminar con este sistema de renta atribuida y que todos fuera por este sistema de renta retirada. Y esto fue lo que no ha sido aceptado. Que acaban de enviar una nueva modificación, esto ya quedó eliminado. Se mantienen hoy día estos dos sistemas. Entonces, mire cómo hemos peleado. El primer proyecto Bachelet era solo renta atribuida. Solo renta atribuida. Terminaba con el antiguo sistema que era solo renta retirada y Bachelet cambió solo renta atribuida. Después vino lo que se denominó la cocina de Saldívar, donde se dijo ya, tengamos los dos sistemas paralelos. Y ahora este gobierno, ¿qué es lo que intentó? Terminemos el sistema de renta atribuida y nos quedamos solo con el de renta retirada, que era volver al antiguo. ¿Y qué pasó? Parece que no pasó. Entonces, vamos a seguir con dos sistemas paralelos. Lo que el dinero que no retiran vuelve a ingresar como al sistema de la empresa como inversión. No, se queda como una utilidad no retirada. Queda al interior de la empresa, como la empresa lo va a gastar, lo sigue utilizando y queda como una cuenta a favor de los socios. Y el socio cuando saque dinero va a ir sacando plata de esas cuentas. Antiguamente se llamaba esa cuenta FUT, Fondo de Utilidades Tributables. Hoy día le cambiaron el nombre, pero es la misma cuestión. Entonces, esa cuenta queda registrada en el libro de empresas. Fueron repartidas en el año comercial de la empresa. Que no fueron repartidas, porque las que fueron repartidas ya las eliminamos. Entonces, las utilidades que se repartieron se sacaron de la... Claro, se sacaron. Ya están fuera. Entonces, si es que pensemos Luxich tenía los 100 millones de dólares y él retiró 1 millón, para hacerlo fácil. ¿Qué pasa con los 99 que quedan? Quedan anotados. Y quedan anotados en el orden histórico, cronológico. Entonces, cuando el señor Luxich el próximo año saque dinero, va a sacar de las más antiguas, de la utilidad acumulada más antigua. Y así va sacando, hasta que teóricamente en algún momento debería sacar todo el dinero. Cosa que nunca sucede.
¿O sigue siendo como... Acá hay dos miradas acá hay dos miradas bien ideológicas, súper ideológicas, que no se diga de otro cuento, pero en el sistema de renta retirada la plata queda al interior de la empresa, por lo tanto es la empresa la que decide en qué invertir y es la empresa la que decide qué hacer, digamos, con esos fondos. Ella hace las inversiones, ella es la que mueve la riqueza. Y es más, puede postergar el impuesto mientras la plata se mantenga al interior de la empresa. ¿Qué es lo que está pensando el sistema? En la empresa como prácticamente el único motor de la economía. ¿Qué pasa con el otro sistema? ¿Qué es lo que piensa? No, tenemos que quitarle más dinero a las empresas, comillas, y eso que sea el otro motor de la economía, que es el Estado. Tenemos un sistema que privilegia, pero que pone al Estado como otro actor. En cambio, en este sistema de renta retirada, el Estado no es un actor, solo recoge lo mismo. No es que se genere como pues, utilidades sobre utilidades, sino que se generan utilidades con ese dinero no retirado, pero que son de la empresa que después como que sigue todo el sistema de... Sí, que claro, queda en una cuenta y a medida que la persona los va sacando, los va... Ahora, ¿qué hace una empresa con esas utilidades? Que es cierto, ¿qué hace la empresa con esas utilidades? No es que las guarden, la empresa nunca guarda dinero, las empresas lo que hacen es invierten ese dinero. Pueden invertirlo en una empresa real, en generar más chimeneas, en generar más máquinas, en generar más proyectos, etcétera, que es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que lo inviertan en chimeneas, en papeles, que compre bonos, que ponga el dinero en depósito, fondos mutuos, acciones de otras empresas, etcétera. Entonces ahí la empresa, pero lo va a invertir, no lo va a dejar esos 99 millones en caja, va a invertir en algo. Y pueden distintos tipos de inversiones, según lo que decían. Entonces, si yo un año tengo una actividad de 10.000, pero solo tengo 5.000, con esta tasa que hoy igual tendría que durar por los 10.000. Claro. Y van a quedar 5.000 guardados, por los 5.000 los saqué. No, en la renta atribuida usted ya pagó, digamos, esos 5.000 quedan en una cuenta que dice, la empresa le debe a usted 5.000. Y usted lo... Al año siguiente, gano 5.000 más, 10.000 más, la toma de real de los 5.000 por los 5.000. Claro, pero primero va a tener que retirar los 5.000 que ganó antes. Se retira del más viejo al más nuevo, siempre. Ya. Pero no vuelvo a tributar por eso. No, eso ya tributó. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la tasa de este impuesto? La tasa de este impuesto es una tasa progresiva por tramo. Primer tramo de 0 a 13,5 UTA. Segundo tramo, o el tramo mayor, es de arriba de 120 UTA. La tasa es 35%. Tasa del 35%. Pero ahora viene una pregunta muy importante. Muy importante. Es, estas rentas que estamos considerando, ya pagaron impuestos, si se trata de un trabajador dependiente que obtiene otras rentas. O ya pagaron impuestos a nivel de... Entonces la pregunta que se viene a hacer ahora el sistema es, ¿qué pasa con el impuesto ya pagado? ¿Qué pasa con el impuesto ya pagado? Respecto al impuesto que viene del trabajo dependiente, la respuesta es fácil. Este se considera como un anticipo o un adelanto al impuesto global complementario. Entonces, si el impuesto global complementario me sale 100 y
mi impuesto del trabajo dependiente fue 75, ¿cuánto se va a tener que pagar? La diferencia, 25. Porque el impuesto del trabajo dependiente sirve como un adelanto, un anticipo, un crédito contra el impuesto global complementario. ¿Ok? ¿Qué pasa a nivel de empresas? Y acá viene la complicación. Si se escogió por estar en el sistema de renta atribuido, si se escogió por estar en el sistema de renta atribuido, la persona natural tendrá derecho a considerar el impuesto pagado por la empresa como un adelanto a su impuesto personal, como un adelanto íntegro. Es decir, todo lo pagado por la empresa él tendrá derecho, comillas, en la parte que le corresponda, obviamente, en la parte que le corresponda, a deducirlo de su impuesto global complementario. A deducirlo de su impuesto global. Todo. Si la empresa pagó 25, porque su utilidad fueron 100, y es un solo socio, y él tributa por renta atribuida, por lo tanto él lleva a su impuesto global complementario 100. ¿Cuánto tendrá derecho a descontar de sus impuestos? Todos los 25 que pagó la empresa. Los 25 que pagó la empresa. El sistema, si un contribuyente opta por el sistema atribuido, la tasa de primera categoría es 25. Es 25. Ahora, si se opta por el sistema de retiro, la ley establece que solo se puede utilizar como crédito el 65% del impuesto de primera categoría. Solo se puede utilizar como crédito el 65% del impuesto de primera categoría. No todo, sino que el 65% del impuesto de primera categoría. Entonces, si la empresa pagó un 27% de sus utilidades, se le puede poner el número, un 27% de sus utilidades, y ese impuesto pagado son 100, y sucede que el contribuyente retira todas las utilidades, ¿cuánto de esos 100 podrá él imputar a su impuesto global complementario? 65. No lo sé. 65. Por eso se llama sistema semi-integrado. No se usa todo el impuesto, sino que la ley autoriza usar solo una parte de ese impuesto, un 65% del impuesto. Pensando en que tienen derecho a Siempre en proporción, sí, claro. Pero también puede ser en proporción, ¿no? O sea, si es que somos dos los socios
y cada uno sacó un 50%, claro, yo normalmente tendría que tener, si estuviera en el sistema atribuido, un 25%, o sea, la mitad del impuesto pagado me correspondería a mi parte, ¿sí? No entendí. Si es que somos todos los socios y la empresa pagó, ponle cualquier cantidad de impuestos, 150 de impuestos, y los dos estamos en un 50%, y los dos sacamos el total de las utilidades, el total de las utilidades, ¿ya? Tu parte, yo mi parte. ¿Cuánto del impuesto podemos utilizar cada uno? Si pagamos 150, tú 75, yo 75. Ese en el atribuido. Si fuera en el semi-integrado, cada uno tiene derecho a sacar lo que quiera. Entonces, tú podrías sacar 50 y yo voy a poder sacar 100. Cada uno saca lo que quiera. Tú, en tu caso, vas a tener derecho a usar contra tu impuesto global complementario solo el 65% de lo que te correspondía. Y que es el 27% de lo que sacaste. Por eso, tú sacaste 10, a ti te habría correspondido un 2,7, pero no vas a tener derecho a usar el 2,7, sino que el 65% de 2,7. Si yo en cambio saqué 200, ¿yo cuánto tendría derecho a sacar? El 54, que es el 27% de los 200. Pero como solo tengo derecho a sacar el 65%, finalmente voy a usar como 40, no los 50. Pago el impuesto a la empresa. Yo estoy pagando un impuesto porque yo aquí tengo una utilidad personal. Sí, así es. Y esta utilidad personal, para yo no pagar tanto impuesto, digo, ya, mi empresa ya pagó un impuesto. Entonces, si yo hago un sistema de retiro, como mi empresa ya pagó un impuesto, yo puedo igual incluir el mío, pero claro, ya estoy sacando de la empresa. Pero ahí tengo un límite que es ese 65%. Así es. Y en el sistema de renta atribuida no tiene el límite, es todo el impuesto que paga la empresa. Sí. Siempre el 65%. Así es. Así es. ¿Ya? Ese es el sistema semi-integrado. Este es el sistema que se quería terminar, pero no se termina. Cuando su compañera muy bien respondió, cuando mirábamos el sistema, diciendo, ¿cuál conviene más? ¿El atribuido o el retirado? Ella dijo el retirado. Porque yo determino cuánto saco y determino cuánto pongo. Pero ahora hay que pensar, porque el sistema retirado tiene dos cosas. Uno, claro, si bien yo voy a tributar por lo que saque, primero, el impuesto de la empresa no va a ser un 25%, sino que va a ser un 27%. Y lo segundo es que ese impuesto que pagó la empresa, yo solo voy a poder usar el 65%. Entonces ahora tengo que pensar. Y en la práctica, el pensamiento es muy fácil. Si yo gano mucho, es decir, arriba de 120 millones de pesos al año, me conviene estar, y esa plata viene de una sociedad, conviene estar en el sistema de renta retirada o semi-integrada, porque ahí uno puede manejar su tributación. Si no gano tanto, comillas, abajo de 120, 100 millones de pesos, conviene estar en el sistema de renta distribuida. Lo podría explicar con números y todo, pero en la práctica es más o menos, déjenlo en 100, no en 120, déjenlo en 100. Sí, pero la empresa es uno mismo. La empresa es uno mismo. Ahora, ojo que también hay excepciones, porque en el sistema de renta atribuido solo pueden estar empresas que estén conformadas exclusivamente por personas naturales. Que es una gran limitación. No quiero enredarlos más, pero esa es una gran limitación. El sistema Atribuidas. Solo pueden estar empresas que estén formadas por personas naturales. Exclusivamente por personas naturales. Ya. ¿Estamos claros hasta acá? Si
ustedes se dan cuenta, insisto en la idea del sistema, porque lo que nos estamos preguntando acá es cuánto de esta riqueza traspasamos al impuesto global complementario y después cuánto del impuesto pagado traspasamos al impuesto global. Impuesto adicional. Impuesto adicional. El impuesto adicional, ¿cuál es el hecho imponible? Las rentas de fuente chilena. No cualquier renta, sino que las rentas de fuente chilena. ¿Cuáles son las rentas de fuente chilena? Las que son generadas por una actividad que se desarrolla en el país. Y las que son generadas por bienes que se desarrollan en el país. Más los casos que contempla el artículo 10 y siguiente de la ley de impuestos a la renta. Son situaciones especiales en que la ley de alguna manera actúa como un interpretador auténtico. Dice, en este caso, la renta chilena, en este caso, la renta extranjera. ¿Ah? Artículo 10 de la ley. Y siguiente, del 11 también. ¿Quién es el sujeto de este impuesto? Al igual que el impuesto de segunda categoría, se trata de un impuesto de retención. Por lo tanto, tenemos dos sujetos. El deudor, que yo llamo contribuyente, o el sujeto pasivo, que es el que paga a la persona, que es el que paga las rentas de fuentes chilenas al extranjero, que es el que paga las rentas de fuentes chilenas al extranjero. Y el sujeto soportante, que es aquel que tiene el desgaste económico, teóricamente, que es la persona natural o jurídica o entidad sin residencia o domicilio en el país. Sin residencia o domicilio en el país. ¿Saben cómo se llama este impuesto en el derecho comparado? Impuesto a la renta de los no residentes. Es bastante más claro que impuesto adicional. Impuesto a la renta de los no residentes. Todo el mundo prácticamente se llama así. Pero nosotros, desde el año 25, le llamamos impuesto adicional. Como novedoso. Después, acá viene un problema. El impuesto adicional son muchos impuestos, no es un solo impuesto. Que tienen estos dos factores comunes, pero en la práctica son muchos impuestos. Cada impuesto tiene su base imponible especial y cada impuesto tiene una tasa también distinta. Base imponible y tasa distinta. Por ponerle un caso, hay impuesto a los seguros y a los reaseguros, hay impuesto a los intereses, hay un impuesto a las patentes, hay un impuesto a los servicios, hay un impuesto a las utilidades que se remesan. Todo eso tiene un tratamiento distinto. Es un largo collage de tributos. Eso sería una memoria interesante, como volver a ordenar, porque la última memoria que hizo eso la hizo uno de mi hermano hace como 40 años, digamos, 30 y tantos años. De ahí no se ha vuelto a ordenar. Ahí podría haber una memoria que simplemente ordenar o reclasificar este conjunto de tributos que tiene el impuesto adicional.
Eso. Por ejemplo, un cantante, un artista que viene, Federer, que vino a hacer una exhibición, o ¿qué cantante bueno hay próximo? Bueno, eso es relativo, digamos. ¿Qué cantante bueno va? En mi oficina trabaja Oscar Silva, trabajamos juntos y a Oscar Silva le gusta un grupo Slayer y unas cosas horripilantes que gritan, digamos, y va a esos recitales, digamos, feliz y contento. Bueno, esos tipos que viven fuera, cuando se van para afuera les van a pagar tanto, menos el impuesto. Menos el impuesto. ¿Quién viene al festival este año? Ricky Martin. ¿Dónde vive Ricky Martin? En Miami. Miami vive ese. Entonces, cuando le paguen a Ricky Martin, van a tener que descontarle de los 10 millones de pesos que le van a pagar, el 20% que tiene un gravamen especial, ese tipo de cosas. Entonces, en vez de irse con 10 millones, se va a tener que ir con 8 millones. Ahora, esto es mentira. ¿Por qué? Porque en la práctica todos estos contratos internacionales funcionan con diciendo, tú me pagas 100 y el impuesto es problema tuyo. Claro, se pacta líquido, no se pacta bruto. En la práctica funciona con esa lógica. Holding taxes, como se conoce, digamos, el impuesto que se toma internacionalmente. Pero bueno, ese es el sistema tributario que tenemos. Ahora, ¿qué pasa si es que alguna de estas rentas estuvo grabado por segunda categoría o por primera categoría? Es probable. Si alguna de estas rentas estuvo grabado con impuestos de primera o segunda categoría, se aplican las mismas normas que el impuesto global complementario. Es decir, se va a tributar por renta retirada o por renta atribuida, dependiendo de lo que escogió el que reparte la renta. Y el impuesto pagado con anterioridad se va a poder deducir total o parcialmente dependiendo de lo que haya sido grabado y dependiendo de la elección que haya hecho la empresa que pague, digamos, esa ganancia, esa renta. Funciona también, comillas, con la idea de sistema. ¿Con segunda categoría? Segunda categoría es difícil, pero siempre pueden haber casos. A ver. Alguna persona, un técnico que pudo haber hecho un trabajo por más de 6 meses en Chile. Esa renta es una renta que obtiene un no residente y va a estar grabada con ese impuesto. Estoy pensando en voz alta. Es difícil, no se me ocurre. Pero seguro que hay. No sé, en este momento no se me ocurre. Son casos de laboratorio. El otro es más fácil, digamos. El otro sucede cada rato. No se me ocurre. Sí, el otro sucede cada rato porque puede tener una sucursal. Sí, pero en segunda categoría es un caso de laboratorio. Pero debe existir por ahí. No, de memoria no. A mí eso me ocurre. Es una buena pregunta. Si es que en el fondo para que opere este impuesto tiene que estar formalizada o no la relación. Sería trabajador independiente. Ahora, tributariamente da un poco lo mismo esa situación, porque paga o vía global complementario o paga vía segunda categoría. ¿Ya? Entonces yo creo que no conozco una discusión al respecto porque un poco da lo mismo. Pero es interesante desde un punto de vista conceptual si es que para que exista este impuesto debe estar formalizado o no el contrato de trabajo. A mi juicio sí.
A mi juicio sí. Es independiente. Por eso da lo mismo en el fondo. Pero conceptualmente es interesante la pregunta de saber qué se entiende en materia tributaria por dependiente. Si es que es un concepto formal o un concepto sustancial. Si es un concepto formal, estaríamos en la idea de que lo que prima es la existencia de una formalidad que es la relación contractual reconocida, digamos, por la parte. En cambio, si es sustancial, habría que estar en la naturaleza de la relación. Es complicado. Entonces, yo creo que es formal porque el derecho tributario tiende simplemente a apoyarse sobre lo que existe, a instrumentalizar alguna figura. Lo que está haciendo acá es instrumentalizar el contrato de trabajo y el régimen de pensiones o seguridad social. Pero habría que darle una vuelta conceptual, ¿no? Pensábamos que podría ser, por ejemplo, una empresa que le paga un usuario que está externo y que se tiene que pagar. O sea, pero es que se está externo no lo puede. Entonces, Déjame pensar, pero ¿qué pasa si es que, claro, qué pasa si es que yo contrato a una persona, estoy pensando tu respuesta, una idea, ¿qué pasa si yo contrato a una persona para que me haga un trabajo en el extranjero y le pago desde Chile? Y ese trabajo dura más de 6 meses, que es un elemento, menos de 6 meses. Y es un técnico que me está haciendo un trabajo bajo mi dependencia, está todo el día trabajando conectado por internet haciendo un trabajo en el extranjero. Entonces, ¿qué impuesto tengo que pagar? El impuesto adicional. Pero a la vez, ¿tendré que pagar el impuesto de segunda categoría? Si lo llegara a pagar en ese evento, entonces dice, ok, ese impuesto de segunda categoría lo voy a imputar el impuesto adicional. Eso podría ser un ejemplo. El IVA por servicio, las exenciones del IVA, a ver, primero, los servicios del trabajo no están grabados por definición, porque acuérdense que solo están grabados los servicios mercantiles y el trabajo no es mercantil, primera cosa. Pero además la ley lo deja muy claro porque expresamente dentro de las exenciones, del listado de exenciones, dice no van a estar grabados los servicios de trabajo, los servicios personales de trabajo dependiente o independiente. Y respecto a los servicios que se prestan del extranjero, como un concepto más amplio todavía, y dice el artículo 59 que toda remuneración que se dé por un servicio, no define claro lo que es servicio, por lo tanto podría ser servicio profesional o servicio mercantil, tiene una tasa del 30, 35, 20%, dependiendo del tipo de servicio que se trate, estaría, comillas, grabado cuando es mercantil con IVA. Pero el mismo artículo en las exenciones dice, si algo paga impuesto adicional, no paga IVA. O paga IVA o paga impuesto adicional, en caso de servicios, cuando son realizados desde el extranjero. Eso. ¿Estamos? Ya, 15 minutitos de recreo para un cafecito o lo que sea. 15 minutos, jóvenes, para que se vayan al baño, para que vayan a tomarse algo, una cervecita, que ustedes están en la casa y muy temprano van a estar ahora una cerveza.